Hola, ¿cómo estás? Soy Carla de la Cuesta. Me da mucho gusto saludarte y poder estar contigo y compartir juntas una vez más en Atrévete. Y ahora, 2021, qué alegría de verdad poder compartirles y poder sacar pues algunas de las tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, que Dios ha cambiado en mi corazón, en mi familia, en mis propósitos, en mis sueños. Bueno, ha sido una revolución total. Por eso, y antes de empezar a platicarte algo que tal vez pueda traer alguna señal, alguna pista de algo que hoy podrías tomar como una nueva decisión, como un nuevo camino, algo que hoy pudieras poner en manos de Dios para pedirle que traiga esa luz, que traiga ese orden, que quite todas las tinieblas en las que a veces estamos acostumbrados a vivir. Y ahora te voy a contar por qué, pero me gustaría antes compartirte un versículo que seguramente, bueno, algunos versículos que seguramente conoces perfecto, porque esta parte de la Biblia todos la sabemos, ¿no? Yo creo que de una u otra manera la hemos oído, inclusive si nunca escuchamos nada de la Biblia, pues la mayoría de la gente conoce esta parte. Mira, fíjate qué impresionante. Dice Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto es muy importante, porque si te das cuenta, la tierra, cuando estaba en tinieblas, estaba desordenada y por lo tanto vacía, sin frutos, sin prosperidad, sin avances, sin que pudieran crecer, por ejemplo, especies marinas, sin que pudieran crecer frutos en los árboles, sin que pudieran las aves volar. No se podía porque todo estaba desordenado y vacío. No podía haber nuevas, a lo mejor, no sé, nuevos mamíferos, no podía haber absolutamente nada. Pero entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Viene el Espíritu de Dios y entonces empieza algo que a mí me encanta. Porque dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y después vio que la luz era buena, pero separó la luz de las tinieblas. Ya no estaba ahí todo desordenado, no, separa la luz de las tinieblas. Llama Dios a la luz día y a las tinieblas llama noche. Después dice que haya expansión en medio de las aguas, pero dice, y separe las aguas de las aguas, ¿no? ¿Te imaginas qué impresionante? Yo a veces pongo a empezar, separe las aguas de las aguas, quién sabe cómo será eso, ¿verdad? Pero Dios empezó a poner todo, una cosa por acá, la otra va acá, la otra va acá, ¿no? Como cuando ordenamos la casa. Y luego dice que Dios hizo la expansión y que separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Qué impresionante, ¿no? Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Te habías puesto a pensar en todo esto? A mí me impacta mucho. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así continuó y continuó. Dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y empezó a ordenar. Y entonces, después de haber ordenado todo, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. O sea, no la manzana da peras, ni no, todo árbol según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. También la semilla no puede dar lo que quiera, tiene que darla según su género, según su especie, todo en orden. Y así sigue una gran cantidad de explicaciones de cómo él empieza a llenar la tierra de todo, la empieza a llenar de todo, de abundancia ilimitada. Y ¿sabes cómo me encanta esto? ¿Cómo en mi corazón significa tanto esto? Porque creo que cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios nos alcanza con su gracia y con su misericordia, lo que yo veo es que, por lo menos en mi caso, mi corazón, la tierra de mi ser, de mi persona, de mi humanidad, estaba desordenada y vacía. La
la tierra de mi alma, de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones, estaba desordenada y por lo tanto vacía, y por lo tanto lo que se veía ahí nada más eran tinieblas. Pero la mayoría de las veces, a lo mejor sí sufrimos, a lo mejor sí padecemos, a lo mejor sí, pero no nos damos cuenta y estamos acostumbrados a vivir así. Cuando Dios vino a mi vida, empezó a hacer exactamente lo mismo que hizo en Génesis, cuando hizo la creación, cuando puso todo en nuestra tierra para que pudiera fructiferarse, ¿no? Empezó a poner cada cosa en su lugar, a llamarle a cada cosa por su nombre. No puede estar una cosa encima de otra, no puede una semilla dar un fruto que no le corresponde, no puede dar un árbol dar un fruto que no le corresponde, no puede haber aves volando porque están las aguas sobre las aguas y la expansión sobre... No se puede, porque Dios es un Dios de orden. Y a veces nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra alma está con todo revuelto. Y Dios viene y nos trae el orden. Nos trae ese orden en nuestros pensamientos, nos trae ese orden en nuestras emociones, nos trae ese orden en la forma en la que hablamos, en nuestra voluntad, en las acciones que tomamos. Incluso nos da un propósito de vida. Porque hoy está de moda tener un propósito. No sé si te ha tocado escuchar que hoy está de moda por todos lados tener un propósito. Pero el propósito, para los que no amamos a Dios, el propósito de nuestra vida se trata de nosotros, de cómo podemos ser felices nosotros, de cómo podemos lograr más cosas con nosotros, de cómo podemos satisfacernos más nosotros. Y a lo mejor ese propósito es maravilloso y está bien. Pero cuando Dios viene con su espíritu y encima ordena tu vida para que también tu propósito sea el propósito poderoso que Él tiene para cada uno de nosotros, y entonces puedas fructiferar, ese propósito pueda dar todos los frutos abundantes e ilimitados, así como cuando Él llenó la tierra, pero primero la ordenó. ¿Sabes? Yo comprendo que hay muchas cosas que significan las tinieblas. Hay muchas cosas que significan el orden. Hay muchas cosas que significan fructiferar. Pero yo te quiero contar algo. Una de las tantísimas cosas en las que su espíritu, el espíritu de Dios vino a mi vida para quitar las tinieblas y traer un orden tan maravilloso y perfecto que lo único que he podido ver es que a partir de ese día todo empezó a fructiferar. ¿Sabes? Cuando yo llegué a Casa sobre la Roca, yo era atea. Yo no creía en Dios, no solo no creía en Dios, sino pensaba que los que creían en Dios estaban locos, ¿no? Seguramente ya te pasó o conoces a alguien a quien le pasó, pero llegué a un encuentro en Casa sobre la Roca, refunfuñando bastante, y yo me acuerdo el primer día, ahí las escuchaba y yo decía, estas señoras que están hablando aquí de verdad están cucu, están diciendo puras locuras, pero no me iba porque la amiga que me había llevado estaba al lado de mí y entonces me daba pena irme. Sin embargo, en determinado momento pasó exactamente eso que pasó en la creación. Vino el Espíritu de Dios y empezó a transformar esas tinieblas en mi vida. De un momento a otro dejé de ser atea y me convertí en la eterna enamorada de Jesús. No entendía nada de Jesús. Dije, Jesús, no entiendo nada de esto de Jesús. Siempre me pareció una locura. Sigo sin entender nada, pero me acabo de enamorar. O sea, te amo y no sé, quiero que me expliques cómo seguirte amando, cómo fructiferar esta relación. Yo me había vuelto atea porque cuando yo era muy joven había vivido una situación de gran dolor, una situación de terribles abusos en contra de mi persona que habían marcado mi vida de una manera terriblemente dolorosa, donde además de manera sistemáticamente me sentía en una injusticia constante, en una desprotección constante, en una sensación de que si Dios existía, la única posibilidad de que Él existiera es que Él estuviera en algún lugar del cielo riéndose de mí, diciendo,
no me importas. Y entonces por eso tomé la decisión de ser atea, porque dije, si yo pienso que hay Dios, entonces Dios tiene que ser malo y eso me lastima más. Por eso decidí dejar de creer en Dios, pero ese día me di cuenta que Dios existía, me di cuenta no solo que existía, sino que había comenzado a amarlo y que quería saber todo de él. Lo más impresionante de todo, déjame platicarte, es que de todas las iglesias o grupos de bíblicos o congregaciones o como cada quien le quiera llamar, el Señor me puso en casa sobre la roca, en casa, mi casa. ¿Y por qué es tan impresionante esto? Porque en casa, uno de los más importantes ministerios que hay es la lucha contra la trata de personas. En casa, los fundadores de casa han dado más que su vida para la lucha contra la trata de personas. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando yo llegué ahí y después como de un año y después de oír conferencias, testimonios de sobrevivientes, entendí que yo había sido víctima de trata de personas, que eso que a mí me había dolido profundamente y que nunca había tenido verdad ni justicia, eso que había marcado mi vida de una manera tan dolorosa y que me había hecho pensar que Dios no existía por ningún motivo y que yo vivía en una especie de orfandad, y no porque no tuviera unos papás que me aman, sino yo era como una orfandad espiritual. Porque yo decía, mis papás, por más que me amen, no pueden defenderme de esto que parece un monstruo de 1000 cabezas. Porque no tengo un padre espiritual que sí me puede defender, que sí puede pelear por mí. Y así viví por tantos años. Aún ya creyendo en Dios, aún creyendo en Jesús, sentí esta orfandad, este nadie pelea por mí. Pero una de las cosas impresionantes que fui entendiendo es que Dios me llevó de la mano a casa sobre la roca porque tenía un propósito para mi vida. Ese propósito era que yo supiera que él había estado conmigo todo el tiempo y que Él iba a transformar todo para bien. Que yo entendiera un día que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. ¿Y sabes qué? Pasó algo impresionante porque yo empecé a orar. Y un día Dios me da un versículo que además yo, pues, digo, no conocía tantísimo la Biblia ni nada. Y yo dije, Dios, pero ¿cómo me sacaste o sea, ¿por qué me das este versículo? Y ahora te voy a explicar por qué dije, no, Dios, esto te pido que no pase. Te estaba contando yo que yo entendí que lo que a mí me había pasado se llamaba trata de personas, pero yo había vivido en silencio todo el tiempo, como metida en un hoyo profundo, sin querer hablar de eso, sin querer siquiera mencionar una palabra. Es más, si alguien me preguntaba algo, yo para mí casi te volvías mi enemigo. Yo no quería ni siquiera, o sea, si me hubiese podido cambiar el nombre, si me hubiera podido ir de México, lo hubiera hecho. Pero no podía, tenía que estar aquí, tenía que sacar adelante a mi hija que tenía en mis brazos. Pero un día Dios me dio un versículo que está en Hechos 18:9, que es el versículo que ha marcado mi vida. Dice Hechos 18:9, que Dios habló a Pablo en visión de noche y le dijo, habla y no calles. Nadie pondrá sobre ti una mano para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo le dije, Dios, no inventes. Lo que estás tratando de decirme es que hable de lo que me pasó. Yo no puedo hacer eso. Pídeme lo que quieras, o sea, yo te sirvo en la manera que tú quieras, pero eso yo no lo puedo hacer. Yo tengo el dolor atorado en el corazón. Además, tú sabes que tengo un monstruo de 1000 cabezas persiguiéndome y que encima de todo, en este aparente mundo al revés, es como si todo mundo, todas las personas, o hubiera una perspectiva en donde ese monstruo de 1000 cabezas era el que estaba correcto y yo no. Entonces le dije, Dios, nadie me va a creer. Todo el mundo me va a hacer pedazos. Yo no puedo hablar. Con trabajos he sobrevivido. Con trabajos. Dios, eso no, pídeme otra cosa. Y empezaron a pasar los años, así fundé lo que hoy es mi organización y que he tenido el honor de trabajar de la mano de Comisión Unidos contra la Trata. Hice Fundación Alas Abiertas, Fundación Carla de la Cuesta Alas Abiertas, porque entendí que Dios tenía un propósito y no sabía todo lo que me deparaba. Pero yo
me quise hacer obediente, me quise hacer una persona que no siguiera su propia sabiduría, sino la sabiduría de Dios, porque yo no quería hacer lo que sabía que Dios me estaba pidiendo, que empezara a hablar, que abriera mis alas, que saliera de ese hoyo profundo en el que me había metido y que confiara en Él, confiar en que Él tenía un propósito poderoso para mi vida y aún para lo terrible que había pasado en mi vida y en la de mi familia. Con los años entendí que no solo se trataba de mí, desde luego, sino se trataba de que yo podía ser un medio para que tantas personas en esta tierra que viven y que vivieron como yo, con el dolor atorado en la garganta, con el sufrimiento atorado en el corazón, pero no solo vivieron, sino cuántos murieron y nunca pudieron romper el silencio. No solo víctimas de trata de personas, víctimas de abuso sexual infantil, víctimas de ese dolor y que también se encontraron en un espacio donde no podían hablar porque nadie les iba a creer. No podían decir que su abuelito, que parecía tan encantador, realmente había abusado sexualmente de ellas o de ellos. No podían decir que esa autoridad en alguna escuela, en alguna iglesia, en algún tío, alguna persona, un padrastro. ¿Cómo? Si esa persona parece tan maravillosa, nadie me va a creer. Además, todo mundo me va a señalar. Además, las consecuencias que pueden venir sobre esto, no las quiero afrontar. No quiero cargar la culpa, a lo mejor, de lastimar a mi familia. ¿Y cuántas personas de las que hoy me están oyendo lo vivieron y saben a lo que me refiero? Y entienden perfectamente lo que es vivir con el silencio atorado en la garganta. No lo puedo decir porque nadie me va a creer y porque no quiero traer más consecuencias a mi familia y no quiero que no me crean y no quiero ser más lastimada. Pero el problema de vivir en el silencio es que eso trae tinieblas. Eso no está en orden. Y el Señor quiere que no vivamos con el dolor atorado en el corazón. ¿Sabes qué? Es impresionante porque hay una estadística que dice que 1 de cada 3 mujeres ha vivido violencia. En México, 2 de cada 3. Pero a lo mejor 3 de cada 3. Eso es lo que yo pienso. Pero a lo mejor, por lo menos, 2 de cada 3 han vivido una violencia mucho más intensa. Y a lo mejor 1 de cada 3 sí ha vivido ese abuso sexual, esa violación a su intimidad, esa violencia sexual o esa violencia física o esa violencia que ha cortado sus alas. ¿Sabes? No tengo tanto tiempo como para decirte tantas cosas. Lo único que quiero dejarte en tu corazón es que hoy hay mucho pueblo en esta ciudad que está para servirte. Que el Señor nos ha dicho a quienes hemos vivido una situación tan dolorosa. No importa si fue de este tamaño o tan gigante que no se puede ni siquiera entender. Ha lastimado tu corazón profundamente y tú puedes decir, Carla, eso fue hace 10, 20, 30, 50 años, no importa. Ponlo delante de Dios y dile, Señor, este dolor lo dejé ahí metido en un hoyo de mi alma. Y entonces las tinieblas están ahí todavía en poder. Trae tu luz, trae tu espíritu, Señor. Y pon ese orden para que cada cosa pueda ser llamado. La primera vez que yo dije fui víctima de trata de personas, no sabes lo que me costó. Yo no quería pronunciar esas palabras. ¿Cómo? No quería, porque me dolía inclusive reconocerlo, pero entendí que Dios es un Dios de orden y mientras las aguas estén sobre las aguas y la expansión sobre la expansión, ahí están las tinieblas. Y cuando nosotros guardamos silencio, también generamos impunidad y no creamos esas condiciones seguras para que nuestras generaciones ya no tengan que vivir ese silencio, ese dolor, esa violencia y que repitan otra vez ese círculo vicioso de silencio, violencia, impunidad. Hoy es el momento que sepas que de manera ordenada, delante de Dios, pidiendo su guía y su sabiduría, que tú se lo pongas delante y le digas, Señor, esto es lo que yo viví y yo soy víctima, yo viví
fui víctima de abuso sexual infantil, yo fui víctima de violencia de este tipo, yo fui víctima. Dime qué quieres que haga con esto de manera ordenada y sabia. Y date un tiempo suficiente para que Dios te hable a tu corazón y para que sepas cómo de manera correcta tú puedes utilizar eso para bendecir a otros. Y que no tengas miedo, porque nadie pondrá sobre ti una mano para hacerte daño, porque hoy somos muchos, somos demasiados, somos tantos que formamos parte del pueblo de Dios, que de verdad hoy estás en el lugar y en el momento indicado para romper el silencio. Y Padre, yo te pido con el alma, yo te ruego, Señor, que hoy traigas esa luz admirable de tu espíritu a nuestra alma, a nuestros recuerdos, a ese dolor con el que nos acostumbramos a vivir, que traigas esa luz para que deje esas tinieblas de habitar dentro de nosotros y entonces, solo entonces podamos nosotros mismos, pero además heredar a nuestros hijos de nuestros hijos y hasta 1000 generaciones, esa luz y ese orden que es el que trae una vida llena de frutos. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Levanta a esas mujeres, Señor, para que rompan el silencio de manera ordenada, sabia y poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.